Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Puntos de Vista del día de hoy. Traigo para todos ustedes una entrevista con el economista Arismendi Díaz Santana, presidente de la Fundación Seguridad para Todos y el padre de la Ley de Seguridad Social que tenemos en República Dominicana. Vamos a estar mirando las interioridades de esa ley y las posibles modificaciones que Arismendi está tratando de que se introduzcan en esta pieza legislativa. En este día yo quiero agradecer a Ciudadanía Fémina, la entidad que ha estado organizando el premio Periodista Pía Rodríguez. Va a comenzar a entregarse este fin de semana. Agradecemos a esa institución este honor que se ha hecho a doña Pía Rodríguez para premiar mujeres que como ella han sido emprendedoras y pioneras en distintas áreas del país. Así que gracias a Ciudadanía Fémina por recordar a nuestra madre Pía Rodríguez, fundadora de este programa Puntos de Vista. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes luego de saludarles como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones. Vamos a comerciales. Estamos en compañía en el día de hoy de Arismendi Díaz Santana. Él es economista, presidente de la Fundación Seguridad para Todos. Seguridad Social para Todos y padre de la ley justamente de seguridad social en el país. ¿Cómo estás, Arismendi? Muy bien, gracias. Agradeciéndote esta invitación a un programa de tanta importancia sobre un tema que interesa a toda la población dominicana. Claro. Y sobre todo en este momento en que está comenzando a moverse en el Congreso Nacional los aprestos para provocar una modificación de la Ley de Seguridad Social. Así es. Como padre de la ley, comencemos por ahí. ¿Cómo tú has sentido que es la aplicación de esta ley? ¿Cuáles son sus ventajas y sus beneficios y cómo se ha estado aplicando? Mira, nosotros planteamos, y yo personalmente lo he planteado públicamente, que nosotros como el país estamos a mitad de camino, cojeando, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque si bien se ha avanzado mucho con relación a lo que era el seguro social, claro, que era un seguro muy restringido, muy limitado, etc. Por ejemplo, el seguro social nada más tenía un 7% de la población afiliada, ¿no verdad? Ahora nosotros hemos llegado a un 97%, que mal que bien con algunas querellas justas de la población, pero por lo menos ya estamos en un 97%. Eso en ese aspecto. Sin embargo, en cuanto a las reformas para mejorar la calidad de los servicios, tanto en el sector público como en el privado, todavía estamos muy retrasados en relación a lo que plantea la ley y a lo que nosotros le prometimos a la población cuando estábamos diseñando la ley. Así. En consecuencia, digamos que estamos, como dice el pueblo, a medio talle. A medio talle. En esta semana se ha producido, y esto es una primicia, una reunión tuya con el presidente de la República para hablar de la ley. ¿Qué pasó en esta entrevista? Bueno, el presidente de la República nos llamó primero, y conversamos telefónicamente, tenía mucho interés en darle la mayor prioridad posible. Aquí tenemos la foto al desarrollo de esa reunión. Sí. Al desarrollo de la seguridad social, siempre en beneficio de la población. Además, con una preocupación en particular en garantizar la sostenibilidad financiera del SENASA. Entonces, posteriormente a eso, esta semana nos convocó a mí y al doctor Pedro Ramírez, que es un calificado profesional de la medicina, que ha ocupado cargos muy importantes dentro del sistema dominicano de seguridad social, para conversar sobre eso con el presidente de la República. Y sostuvimos una reunión de alrededor de una hora y 15 minutos, muy constructiva, donde el presidente ratificó su compromiso como gobernante y como político de provocar una modificación de la Ley de Seguridad Social que beneficie más todavía a la población trabajadora y a la población en general, que elimine algunas injusticias, que elimine algunas distorsiones y que garantice un mayor acceso tanto a los sistemas de salud de la población como al régimen de pensiones.
¿Cuáles fueron tus planteamientos al presidente, tus sugerencias a él? No, nosotros escuchamos básicamente al presidente de la República y en función de eso tomamos nota, porque en realidad la convocatoria del presidente fue para pedirnos que lo apoyáramos en esa decisión que él tiene, porque sabe que nosotros hemos sostenido una posición desde hace mucho tiempo, como tú sabes, en beneficio del fortalecimiento del sistema dominicano de seguridad social y del desarrollo y reconocimiento de los derechos de la población a tener una protección integral, tanto en la parte de salud como de pensiones. Y nosotros como fundación les reiteramos nuevamente nuestro apoyo incondicional a cualquier iniciativa que él tome en esa dirección y nuestro concurso técnico y financiero desinteresado en esa dirección. Se va a hacer una modificación a la ley. Ustedes llevaron unas propuestas a la Cámara de Diputados y me gustaría que compartiéramos con los televidentes de Punto de Vista cuáles son los planteamientos que ustedes hacen en esas solicitudes de modificación. Exactamente. La Fundación Seguridad Social para Todos respondió a una solicitud expresa del amigo y doctor Daniel Rivera, que es senador por la provincia de Santiago, que es presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado y al mismo tiempo vicepresidente de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que está manejando el tema de la seguridad social. Sí. Él le pidió a la Fundación que sometiéramos una propuesta, tomando en consideración nuestra trayectoria y nuestro conocimiento, que agrupamos más de un centenar de expertos en los diferentes campos de la salud y las pensiones, etcétera. Y nosotros, en ese sentido, el lunes depositamos formalmente, como es el rigor, una propuesta dirigida al diputado Rafael Castillo, que es el presidente de esa comisión, en donde hay por lo menos 20 puntos que todos van a beneficiar a la población trabajadora y a los afiliados en sentido general, tanto en el campo de la salud como en el campo de las pensiones. ¿Cuáles son concretamente algunas de estas propuestas? Bueno, vamos a comenzar con el de la salud. Exacto. En el campo de la salud hacemos una previsión muy clara para prohibir de manera terminante cualquier exigencia de avance de dinero de parte de las clínicas, cualquier política de retención de cadáveres, de retención de enfermos, etcétera, etcétera, estableciendo un mecanismo mediante el cual la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es la que tiene que ver con el área de salud, pueda suspender el contrato de prestación de servicios de esa clínica, PSS como se llama, sí, en el caso de que incurra en una violación de esos principios. Y además la facultad para cancelar definitivamente ese contrato en el caso de reincidencia. Desde luego nosotros sabemos que las clínicas tienen derecho a una resarcir económico en el caso de que hayan algunos pacientes que no puedan pagar cualquier diferencia en ese sentido. Pero eso no puede permitirse bajo ninguna circunstancia, bajo la formalidad de la retención física, porque eso está prohibido por la Constitución de la República. Entonces nuestro proyecto plantea también buscar alternativas para resolver ese problema, pero siempre que se garantice de primer momento y en toda condición la libertad del afiliado de ingresar en materia de emergencia y además de egresar, aunque no tenga todos los recursos para pagar la diferencia que plantea esa clínica. ¿Cuáles otras propuestas hace? Otra propuesta en esa dirección es que se crea por primera vez en este país una contribución de un 2% del salario cotizable exclusivamente para crear un fondo y garantizarle servicios de salud a todos los pensionados y jubilados. Tú sabes que hay mucha gente que está en edad de retiro y que no quiere retirarse ante el temor de perder el seguro médico. Porque a la edad de 60, 65 años, 70 años, tú lo que más aprecias es el seguro de salud. Porque ahí nos enfermamos más. Entonces, como no estaba previsto en la ley un fondo específico en ese sentido, se está proponiendo que por lo menos un 2% de las contribuciones a la nueva reforma estén especializadas para ese fondo. Y que además en ningún momento a los pensionados y jubilados se les descuenten de su pensión más del 3%
para de esa forma garantizar el acceso seguro, permanente y regular a los servicios médicos. Cómo no, vamos a hacer una pausa y retornamos con Arismendi Díaz Santana hablando de la Ley de Seguridad Social. No se vayan. Conversamos en el día de hoy con el economista Arismendi Díaz Santana, padre de la Ley de Seguridad Social, y vamos a continuar analizando algunas propuestas que tienen de modificación a la Ley de Seguridad Social en el país. Vamos a ver, Arismendi. Bueno, mira, en la parte más crítica y más urgente de la modificación de la ley es la que tiene que ver con las pensiones. Todo el mundo sabe que como van las cosas, si bien se ha logrado incluso pasar del millón de millones de pesos como patrimonio de los trabajadores dominicanos, esa cantidad que es enorme, que es importante y que es histórica en este país, no es suficiente para garantizarle una pensión digna a la mayoría de los trabajadores dominicanos que han cotizado. En consecuencia, se necesita una reforma. ¿Por qué esa reforma? En primer lugar, cuando estábamos diseñando la Ley de Seguridad Social, los cálculos que yo hice daban como resultado que un 23% de aporte a la seguridad social, un 10% para salud, un 12% para pensiones y un 1% para riesgos laborales, accidentes de trabajo, ¿verdad? Entonces, el CONEP y las centrales sindicales dijeron que apoyaban la propuesta de la Ley de Seguridad Social, pero que entendían que no podían contribuir con un 23, sino con un 21% del salario. Entonces, lamentablemente, tuvimos que quitarle ese 2% a pensiones, porque salud es lo primero, según toda la consulta que hicimos en la vista pública en la República Dominicana. Entonces, el hecho de que se quitara ese 2% de las pensiones quiere decir que no se ha acumulado lo suficiente como para garantizar una mejor pensión, número uno. Número dos, la Ley de Seguridad Social establece que el Estado está en la obligación de concederle, reconocerle un bono de reconocimiento a aquellos trabajadores que eran afiliados al Instituto Dominicano de Seguros Sociales y que pasaban al nuevo sistema de pensión. Y ese bono de reconocimiento ganaría un 2% real por encima de la inflación. Para que los amigos no entiendan, si la inflación es un 6% más un 2% real, ese bono de reconocimiento en ese año ganaría un 8%. Y así sucesivamente hasta que el trabajador se retire. Pero lamentablemente, Daria, el Estado no ha cumplido con esa responsabilidad y eso hace que cientos de miles de trabajadores que cotizaron en el Seguro Social estén con una situación difícil porque no cuentan con aquellos aportes que realizaron durante 10, 15, 20 años al Seguro Social. Ese es otro factor. Un tercer factor que está influyendo es que nosotros asumimos, cuando diseñamos la ley, que entre las administradoras de fondos de pensiones iba a haber una competencia y que de esa competencia se iba a beneficiar el trabajador, la población. Esa competencia no ha existido. Y por lo tanto, la comisión de las administradoras de fondos de pensiones es alta con relación a lo que es posible en la República Dominicana. Y un cuarto factor, que es uno de los más importantes y que la población debe entender su impacto, es el hecho, te voy a poner un ejemplo, que desde el 2001, cuando se aprobó la ley, al momento actual, al 2025, la esperanza de vida en la República Dominicana ha aumentado en 7 años. Entonces, si la esperanza de vida va aumentando en 7 años, eso quiere decir que un pensionado promedio va a durar más de 7 años con relación antes. Por ejemplo, si antes eran 10 años, ahora son 17 años. Sí. Entonces, al tú distribuir los recursos acumulados por cada trabajador y por el sistema en su conjunto, no ahora en 10 años, sino en 17 años, te da una pensión más baja. Por todas esas razones, es que yo te puedo decir a ti, Dania, como conocedor del tema, que en todas partes del mundo
tanto el sistema público de reparto como el sistema de capitalización individual están en crisis porque no se ha contribuido con mayores recursos a la cotización y sin embargo los años de vida y la esperanza de vida ha ido creciendo considerablemente. Entonces ahora tenemos más viejitos, para decirlo cariñosamente, que viven mucho más años y que requieren mucho más servicio médico porque la tecnología médica va avanzando, pero esa tecnología médica que garantiza más esperanza de vida es costosa. O sea, tenemos un problema en que obligatoriamente tenemos que aumentar la cotización para las pensiones. Y el tema entonces de la indexación de las pensiones para actualizarlo a la realidad económica de cada momento. Ese es otro punto que planteamos. Es Ahora interesante. planteamos que sea automático, Oye. que cada año automáticamente se indexen esas pensiones, como tú dices, en función del índice de precio al consumidor que establece el Banco Central de la República. No es que sea una discreción del Consejo o si el presidente quiere, el presidente de turno, el que sea, no importa. No, eso tiene que ser automático como es en la mayoría de los países de América Latina y de Europa. ¿Por qué? Porque hay que garantizar el nivel de vida de la población pensionada. ¿De qué forma tú lo garantizas? Si la inflación fue un 5%, por lo menos un 5% hay que actualizar esa pensión. Mira, Dania, yo conozco personas, incluso profesionales de la salud, que lo pensionaron hace 20 años y en este momento su nivel de vida es ínfimo, porque en ningún momento se ha actualizado, se ha indexado, como tú dices, esa pensión. Entonces tú te encuentras que por ejemplo en la universidad, una persona que era profesor titular, ahora, de aquel entonces, ahora tiene una pensión menor que un jardinero. Ay, Dios mío. Que un jardinero recién graduado. O para ponerte un ejemplo más moderno, un coronel de aquella época con una pensión que no se ha actualizado, ahora tiene un nivel de vida más bajo que de un sargento. Dios mío. Porque si no se actualizan las pensiones, el nivel de vida se va degradando y la pobreza se acentúa. Pero entonces las AFP tienen ganancias excesivas. ¿Cómo plantearías tú esta situación en las nuevas modificaciones? Bueno, nosotros estamos planteando también que se reduzcan la proporción de la comisión de las administradoras de fondos de pensiones. Ya. Por ejemplo, en este momento creo que es 0.75 anual aplicable mensualmente. Y sin embargo en México ya es 0.54. Hay una diferencia importante que nosotros entendemos que debe seguir bajando más rápidamente por una razón muy sencilla. Como va a aumentar la cotización, entonces debe haber, y hay un sacrificio del trabajador y del empleador, tiene que haber un sacrificio correspondiente también de las administradoras de fondos de pensiones. Así. Y además, buscar la forma de incentivar que haya una competencia para que sea el trabajador el que se beneficie de esa competencia. Arismendi, y estas ganancias excesivas de las AFP no deberían ser reducidas para beneficiar. Eso es lo que estamos planteando, que se reduzcan. ¿Y en Pero qué eso tiene medida que se ser, eso tiene que ser por ley. ¿Cómo así? O sea, para reducir, porque es una comisión. Ya. Entonces la ley, en el 2020 se modificó la ley de seguridad social y se estableció lo que se llama la ley 2013. Del año 2020, la número 13, eso quiere decir eso. Y esa ley redujo, o mejor dicho, estableció un nuevo sistema de comisión de las AFP, que comenzó con 1.20, se le fue quitando 5 puntos cada año y está ahora mismo en 75. Entonces, para reducir lo que tú estás diciendo, o hay que modificar la ley para poder bajar más rápidamente ese proceso de censo. Y ese proceso se puede hacer porque al mismo tiempo va a aumentar la cantidad de recursos que va a manejar el sistema. Así es. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesantísima participación de Arismendi Díaz Santana, padre de la Ley de Seguridad Social en República Dominicana, orientándonos sobre estas modificaciones que se están proponiendo a esta ley.
Pasaremos luego a la sesión Palpitar Económico de Héctor Linares, que será realizada por Juan Antonio Cruz Trifolio en el día de hoy. Vamos a comerciales, volvemos con todos ustedes.